Qué gusto escucharte, querida Kim Armengol. ¿Cómo estás? Buenas noches. David, buenas noches, qué gusto, el gusto es mío. Pues vamos a hablar de algo que, para sorpresa de nadie, el presidente ruso se vuelve a reelegir por quinta ocasión, convirtiéndose en uno de los mandatarios más longevos del mundo. Y es que a nadie sorprende estas elecciones, aunque, ojo, tuvo más fuerza que nunca, que en sus otros 4 mandatos. Obtuvo más del 87% de los votos. La participación, esto es bien importante, la participación se fue al 74% del electorado. Estos son 7 puntos más que en su anterior mandato, cuando ganó en 2018. Y es que el presidente Putin, a los 31 años, pues sigue siendo esta figura fuerte, como la única figura fuerte que puede gobernar en una Rusia que vista desde adentro está acechada por Occidente, una Rusia que quiere ser saboteada por Europa, por Estados Unidos, y que por supuesto está en un momento de guerra. Con este nuevo mandato, el presidente Putin va a gobernar hasta el 2030. En ese momento puede volver a ser reelecto para gobernar hasta 2036. ¿Cuáles son algunos de los temas importantes que hay que destacar al interior? Que la oposición no existe. Había 3 candidatos que eran absolutamente afines a él, porque cuando existe un candidato fuerte, o es encarcelado o muere misteriosamente, como pasó con Navalny. Pero también hay otros factores. Los medios de comunicación están absolutamente bajo el control del gobierno ruso, por lo que toda la narrativa es: hay que protegernos de las amenazas exteriores, un poco lo que pasa en Cuba, que ya vamos a hablar en unos minutos, qué es lo que está sucediendo ahí. Y como arrancábamos esta sección, te decíamos, para sorpresa de nadie, pero para sorpresa de todos, sí está pasando algo bien importante al interior de Rusia, porque después de la invasión a Ucrania, se esperaba que con las sanciones de Occidente y este aislamiento económico que se le estaba dando a Rusia desde el tema del SWIFT, los sabotajes, la salida de las empresas del país ruso, es increíble que a pesar de todas las sanciones internacionales por la guerra, Rusia está creciendo más rápido que cualquiera de los países del G7. Estas sanciones sin precedentes, que ni siquiera las ha padecido Irán, que se impusieron a Rusia, pues el país sigue sorprendiendo a los economistas, porque es la economía de más rápido crecimiento en Europa. Contrario a contraerse como esperaban, la economía rusa ha crecido 2.6%, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No estamos hablando con sus propias cifras oficiales. Y esto, que las sanciones incluyen la congelación de más de 300 millones en activos. ¿A qué se debe este crecimiento ruso? A 2 factores bien importantes, políticos y geopolíticos, que es el comercio con China, está en auge. Está Rusia dejando de lado a los mercados europeos, que eran de sus principales, para enfocarse en qué, en China y en la India. Según los datos de las aduanas chinas, el comercio bilateral de China con Rusia llegó a un nuevo récord, y Rusia se convierte en el 5.º socio comercial de China en 2023, cuando en 2020, al principio de los conflictos, era el 9º. Hay que destacar que China y Rusia, por supuesto, son los vecinos más cercanos, y el creciente intercambio comercial pues es algo natural. Lo que no se esperaban es la velocidad con la que está creciendo. También es bien importante que Rusia está vendiendo su combustible a la India a precios muy favorables. Entonces, Rusia lo supo hacer muy bien, lo que no han sabido hacer otros países cuando son sancionados, congelados y cancelados, como se dice en la actualidad. Rusia volteó a los vecinos inmediatos que tiene y está creciendo más que cualquier país europeo. Ahora, ¿cuánto tiene que ver el que a los rusos les gusta o sea, son un pueblo que se crece ante el sufrimiento? Ellos presumen, bueno, y además es cierto, que derrotaron a Napoleón y derrotaron a Hitler, que es donde se sienten más cómodos, y que eso explicaría mucho de lo que acababas de decir, ¿no? Sin duda, hay que recordar que este conflicto con Ucrania, aunque a veces se desdibuja por lo que está pasando en Gaza, es el conflicto más fuerte al interior de Europa después de la Segunda Guerra Mundial.
Otro tema bien importante es que los rusos se han mantenido en estado de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Llámese la Guerra Fría, todo lo que ha pasado en este país. Entonces tienen este espíritu aguerrido y quieren un líder fuerte como Putin, que se vende a sí mismo como el único capaz de enfrentar todas estas amenazas que vienen del exterior y también al interior. Aunque hay muchos disidentes que dicen que no necesariamente el pueblo está plegado al presidente ruso porque no hay otras opciones tampoco para poder votar. Y de lo que más miedo se tiene en Rusia no es de la inflación que los ha golpeado duramente, sino de la escasez. Y esto es algo que también ha logrado mitigar con gran éxito el presidente ruso. Oye, salvo tu mejor opinión, me gustaría que habláramos de Cuba. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Estamos viviendo otro 11 de marzo o ahora sí ya es un movimiento de mucho mayor alcance? Yo creo que estamos viviendo otro momento como este, otro momento en el que en diferentes ciudades el grito es patria y vida, y donde se ha visto un fuerte apoyo desde Miami, desde los cubanos que están en el exilio en Estados Unidos. Se ha visto también un fuerte desplegado policíaco para contener, para detener este tipo de manifestaciones, pero no creo que todavía es el momento de Cuba. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué detona esta serie de protestas que otra vez han puesto al gobierno de Díaz-Canel en una situación muy complicada? Es lo que siempre ha pasado en Cuba y lo que siempre se ha visto, pero que cada día se está agudizando más, la carencia de todo tipo de suministro básico para vivir, la imposibilidad de tener una vida digna, el control al interior de los medios de comunicación, de la narrativa y de las libertades básicas más Vamos, del individuales. Internet. Sí, o sea, el Internet en Cuba es verdaderamente una calamidad cuando El puedes Internet más acceder a caro del él. mundo. Más caro del mundo y más lento del mundo también, y más complicado en el mundo, y también que está restringido y controlado. Y eso sí es un triunfo muy fuerte de quienes están manifestando en Cuba, porque para todas estas imposibilidades tecnológicas y de comunicación para poder organizarse, lo están logrando hacer como de boca en boca, de rumor en rumor. Los vecinos se organizan, porque hay que recordar que si en algo es muy fuerte Cuba, como lo es en educación, es en la vigilancia policíaca. Vaya que tienen un sistema fuerte de control al interior de Cuba y están aún así logrando manifestarse. Son muchas las voces, pero también son muchas las voces que vienen desde Miami. ¿Qué esperarías tú que pase? O sea, ¿tú crees que sea otro 11 de marzo? ¿Otro Yo creo Patria y que Vida? ¿Otro es algo que se rompimiento de va a esos? desinflar porque no está del todo articulado y organizado como requeriría uno de estos movimientos fuertes. No estaríamos hablando de como sucedió en los países árabes, aquella primavera árabe donde los jóvenes y quien mueve la sociedad estaban efervescentes, pero estaban organizados. Aquí esta situación de la organización falta. Son muchas protestas las que se están viendo, pero falta poderlas articular con un movimiento que cohesione al interior. Que tampoco es fácil, porque estábamos hablando en Rusia de cómo a los disidentes, a los opositores, se les calla, se les encarcela. Sabemos que eso es una realidad que Bueno, también en se las vive en elecciones Cuba. en Rusia entraban soldados a ver por quién estabas votando. Así es, y no es muy distinto lo que sucede en Cuba, con muchos menos recursos, pero es el mismo tema. O sea, entonces tú no crees que este sea el Yo momento no creo que es la primavera cubana. no va a haber libertad para el pueblo cubano. No aún, no aún, aunque es una situación que puede ser muy cambiante de un momento a otro, pero tampoco veo esos líderes fuertes, ¿no?, que se necesitarían para poder generar y para ser la bandera de este cambio. Generalmente estos gobiernos hacen algún movimiento para tranquilizar las cosas. Hay algunas versiones periodísticas que incluso dicen que podrían quitar a Díaz Canel. ¿Tú ves un movimiento de ese tipo que le entreguen algunas piezas a la gente? No, probablemente el llamado clásico, como sucedió un poco con Venezuela, ¿no? Este llamado de vamos a ir a elecciones democráticas próximamente, pues ya vimos las elecciones también que va a haber en Venezuela, ¿no? Donde se detiene y se inhabilita al opositor. Entonces, bueno, pues es esta pantomima que siempre se está viviendo en estos países.
Oye, entonces no es el momento de Cuba. Qué desgracia, No es el qué momento mal. de Cuba. Así Este, es. ¿Algo de Trump? Algo de Trump, bueno, ya lo vimos, ¿no? La frase esta que destacó por todos Que lados. La de que va a "Quien correr no sangre. gana, baño de sangre". Otra vez, como empezó esta sección, para sorpresa de nadie, estas son el tipo de discursos incendiarios que lo van a llevar nuevamente a ser el habitante del Salón Oval. Y no me voy a cansar de aquí a noviembre a decirlo, que él va a ser el presidente de Estados Unidos. No necesariamente porque sea mi gusto, sino porque creo fervientemente que es lo que va a suceder mientras se ve a un Joe Biden cada día más y más disminuido. Yo siento que otra vez la voy a tener perdida con mi padre y no lo voy a convencer de que vote por Trump. Pero, No creo que lo convenzas nunca, pero creo que él sabe también lo que va a pasar. aunque él, fíjate que ya lo que le toqué, lo mando un saludo. Él está decepcionado de Biden, muy decepcionado de Biden. Son muchos los que están decepcionados de Biden, sobre todo por el tema económico, aunque no necesariamente sea cierto, porque recordarás que hace unas semanas hablamos de que la economía estadounidense no está mal, pero No, el está bastante sentimiento del bien. consumidor es otro. Pues, querida Kim, te agradezco muchísimo y como sabes, soy tu más grande admirador. Que te vaya muy bien, muy buenas noches. Te agradezco muchísimo, muy buenas noches.